Me llamo Jorge Vangardes, tengo 75 años, y anoche mi hijo me echó de la casa que construí con estas manos. Sí, con estas manos llenas de callos, marcadas por años de martillo y cemento, de sudor bajo el sol ardiente de Mendoza. La casa, con su patio de naranjos y el aroma a jazmín que trepa por las paredes, fue mi orgullo, mi legado. Pero anoche, cuando el cielo se teñía de púrpura y las cigarras cantaban su lamento, mi hijo Esteban, con la mirada fría como el acero, me dijo: «Papá, no puedes seguir aquí. Esto es demasiado para nosotros». Sus palabras cayeron como un hacha, cortando el último hilo de esperanza que me ataba a la familia que creé. Me quedé parado en el umbral, con una bolsa de lona en la mano, sintiendo cómo el peso de la traición me aplastaba el pecho. No era solo la casa, no era solo el techo que levanté piedra por piedra. Era la vida que di por ellos, por Esteban, por su madre, por los días en que me partí la espalda para que no les faltara nada. Sentí rabia, sí, una rabia que quemaba como el mate amargo que tomaba en las mañanas. Pero más que rabia, sentí una tristeza profunda, como si el río Atuel se hubiera secado dentro de mí. ¿Cómo podía mi propio hijo, carne de mi carne, mirarme como si fuera un extraño? Me senté en un banco de la plaza, bajo la sombra de un jacarandá, mientras la ciudad seguía su ritmo. Los vendedores ambulantes gritaban ofreciendo empanadas, el olor a carne asada flotaba desde un puesto cercano, y los chicos corrían detrás de una pelota. Pero yo estaba solo, con mi bolsa y mis recuerdos. Cerré los ojos y vi mi infancia, una casita de adobe en las afueras, mi madre amasando pan en una mesa coja, mi padre volviendo del viñedo con las manos negras de tierra. Éramos pobres, pero felices. Cada peso que ganaba mi padre iba a la mesa, cada abrazo suyo me decía que la familia era lo primero. Yo juré ser como él, construir algo sólido, algo que mis hijos pudieran tocar y decir: «Esto lo hizo mi padre». Y lo hice, empecé como albañil, cargando baldes de cemento bajo el sol que rajaba la tierra. Luego, con los años, aprendí a tallar madera, a moldear el hierro, a levantar iglesias. Sí, iglesias. No solo casas, sino templos donde la gente venía a rezar, a encontrar paz. Cada campanario que construí era un pedazo de mi alma, cada vitral un sueño que dejaba para el futuro. Pero Esteban nunca lo entendió. Para él, las iglesias eran un gasto, un capricho de viejo. «Papá, eso no da dinero», me decía, mientras su esposa, Clara, asentía con esa sonrisa tensa que nunca me gustó. Querían vender los terrenos donde estaban mis iglesias, convertirlas en bodegas o en hoteles para turistas. Querían borrar mi legado por unos pesos. Me dolía el corazón al recordar los días en que Esteban era pequeño. Lo llevaba a los viñedos, le enseñaba a podar las vides, le hablaba de la Virgen de Luján, cuya imagen tallé para una capilla. Él reía con esos ojos grandes que brillaban como el río al atardecer. ¿Dónde quedó ese niño? Ahora, con 40 años, Esteban solo veía números, balances, oportunidades. Clara lo había cambiado, o tal vez siempre fue así, y yo estaba ciego. Me culpé por no verlo antes, por creer que el amor de un padre podía ser suficiente. Pero no todo está perdido. En mi bolsa, junto a una camisa vieja y un rosario que me dio mi madre, guardo un secreto. Nadie sabe, ni Esteban, ni Clara, ni siquiera mi difunta esposa, que en paz descanse. Hace años, cuando las cosas iban bien, compré un terreno en las afueras, cerca de San Rafael. No es gran cosa, un pedazo de tierra con un par de olivos y una casita de adobe que arreglé con mis manos. Pero ese terreno es mío y nadie puede quitármelo. Es mi refugio, mi as bajo la manga. Mientras estaba sentado en la plaza, con el aroma a pan recién horneado flotando en el aire, decidí que no me rendiría. No dejaría que la traición de mi hijo me definiera. Me levanté del banco, con la bolsa al hombro, y caminé hacia la estación de micros. El sol ya se había escondido y las luces de Mendoza parpadeaban como luciérnagas. Sentí una chispa de fuerza dentro de mí, una que creía perdida. No sabía exactamente qué haría, pero sabía que no me quedaría en esa plaza llorando mi destino. La Virgen siempre me guió, y ahora, con su rosario en la mano, sentía que aún tenía un camino por recorrer. Esteban pensó que podía desecharme como a un mueble viejo, pero no sabía quién era yo realmente, y pronto lo descubriría. El micro traqueteaba por la ruta hacia San Rafael, y yo, Jorge Vangardes, miraba por la ventana cómo las viñas de Mendoza se perdían ftení. El aire olía a tierra seca y a eucalipto,
y el ronquido del motor me arrullaba, pero no podía dormir. Mis manos, ásperas como la corteza de un olivo, apretaban la bolsa de lona en mi regazo. Dentro estaba el rosario de mi madre, una foto de mi esposa Elena, y la escritura de mi terreno secreto, ese pedazo de tierra que ahora era mi única esperanza. La traición de Esteban aún quemaba, como una brasa en el pecho, pero mientras el micro avanzaba, mis pensamientos se deslizaban hacia el pasado, hacia los días en que construí todo lo que él quiso destruir. Recuerdo mis manos jóvenes, fuertes, levantando muros bajo el sol abrasador. Nací en una casita de adobe en las afueras de Mendoza, donde el viento traía el aroma de los duraznos en flor. Mi padre, un viñatero con el rostro curtido como cuero, trabajaba de sol a sol para que tuviéramos pan. Mi madre, con sus manos pequeñas pero firmes, amasaba harina en una mesa que siempre cojeaba. Jorge, la familia es todo, me decía, mientras el olor a pan llenaba nuestra cocina. Yo era el menor de 5 hermanos y aunque éramos pobres, nunca nos faltó amor. Cada noche, sentados alrededor de una mesa con un plato de locro, rezábamos a la Virgen de Luján, agradeciendo por lo poco que teníamos. A los 15 años empecé a trabajar. Primero, ayudando a mi padre en los viñedos, podando vides hasta que mis dedos sangraban. Luego, un vecino, don Raúl, un albañil con bigotes grises, me tomó como aprendiz. Tienes fuerza, pibe, pero lo importante es el corazón, me decía, mientras mezclábamos cemento bajo el sol. Aprendí a levantar paredes, a tallar madera, a clavar clavos con precisión. Cada golpe de martillo era un paso hacia algo más grande. Soñaba con construir no solo casas, sino algo que durara, algo que la gente recordara. Y lo hice. A los 30 ya tenía mi propio equipo y empecé a construir iglesias. No por dinero, sino porque creía que un hombre debe dejar un legado, un lugar donde otros puedan encontrar paz. Cuando conocí a Elena, mi esposa, supe que ella sería parte de ese legado. Era una maestra de escuela, con ojos que brillaban como el río Atuel al atardecer. Nos casamos en una capilla que yo mismo ayudé a construir, con un vitral de la Virgen que tallé en noches sin dormir. Elena me enseñó a leer mejor, a escribir con cuidado, y juntos soñábamos con un futuro para nuestro hijo, Esteban. Cada peso que ganaba iba a la familia. Recuerdo las noches en que llegaba a casa con las manos llenas de polvo y Elena me esperaba con un mate caliente y una sonrisa. Jorge, eres mi roca, decía, y yo sentía que Mogby podniać goru radinee. Cuando nació Esteban, todo cambió. Trabajé shobole, tomando encargos dajew drugich provinciach. Construí iglesias en San Juan, en La Rioja, en pequeños pueblos donde la gente me agradecía con una botella de vino casero o un abrazo. Cada campanario, cada cruz en lo alto era para mí como un juramento, dar a mi hijo una vida mejor que la mía, pero también sacrificaba tiempo. Había noches en que Esteban dormía cuando ya llegaba y yo solo podía acariciar su cabeza mientras él soñaba. Elena nunca se quejaba, pero a veces veía en sus ojos una sombra de soledad. Los años pasaron y Elena se fue. Un cáncer se la llevó, rápido, como un viento que apaga una vela. Quedamos Esteban y yo, y juré protegerlo, darle todo lo que no pudo tener su madre. Lo envié a la universidad, pagué sus estudios con el dinero que ahorré de cada iglesia, pero algo cambió en él. Cuando conoció a Clara, su esposa, empezó a alejarse. Ella venía de una familia de ciudad, con modales finos y ambiciones grandes. Nunca le gustaron mis iglesias. Eso es para pobres, decía, con esa sonrisa que cortaba como un cuchillo. Esteban empezó a hablar como ella, a soñar con bodegas, con negocios, con dinero rápido. Y yo, ciego por amor, no quise ver cómo mi hijo se convertía en alguien que no reconocía. Ahora, en el micro, con el rosario en la mano, sentía que todo eso, los muros que levanté, las noches sin dormir, los sacrificios, fue para nada. Esteban tomó la casa, las tierras, todo lo que construí, y me dejó en la calle. Pero no sabía de mi terreno en San Rafael. Ese pedazo de tierra lo compré hace 20 años, cuando un cliente me pagó con un lote que no quería. Lo arreglé poco a poco, con mis manos, como todo lo que hice en la vida. Nadie lo sabe, ni siquiera Clara, con sus ojos de halcón. Ese terreno es mi secreto, mi última carta. El micro se detuvo en San Rafael y el aire fresco de la noche me golpeó el rostro. Bajé, con la bolsa al hombro, y caminé hacia la terminal. El olor a pan recién horneado venía de un puesto cercano y las luces de las casas parpadeaban como estrellas.
Sentí una chispa de fuerza, como si la Virgen me susurrara que aún no era el final. No sabía cómo, pero iba a reconstruir mi vida. Esteban pensó que podía romperme, pero no conocía la fuerza de un hombre que ha levantado iglesias con sus manos, y pronto, muy pronto, lo descubriría. El amanecer en San Rafael me recibió con un cielo rosado y el canto de los pájaros que revoloteaban entre los olivos. Bajé del micro con mi bolsa de lona y el aire fresco, impregnado del aroma a tierra húmeda y eucalipto, me llenó los pulmones. Caminé por las calles polvorientas, pasando por casas bajas con techos de tejas y patios llenos de flores. San Rafael siempre tuvo esa calma que Mendoza, con su bullicio, había perdido. Pero yo no estaba aquí por la paz. Estaba aquí para empezar de nuevo, para mostrarle a Esteban, a Clara y quizás a mí mismo que Jorge Vangardes no es un hombre que se rinde. Mi terreno estaba a las afueras, a unos kilómetros del centro. Tomé un taxi, un Fiat viejo que traqueteaba como mis huesos, y le indiqué al conductor el camino. Mientras avanzábamos, el paisaje se abría, viñas interminables, el río Diamante brillando bajo el sol y las montañas al fondo, como guardianes silenciosos. Recordé la primera vez que vi este lugar, hace 20 años. Un cliente, un viñatero que no podía pagarme en efectivo, me ofreció este lote como parte del trato. «Es solo tierra, don Jorge», me dijo, encogiéndose de hombros. Pero yo vi más que tierra, vi un refugio, un lugar donde mis manos podían crear algo nuevo. Durante años, en mis días libres, venía aquí a trabajar. Levanté una casita de adobe, planté 2 olivos, arreglé un pozo para el agua. Nadie lo sabía, ni siquiera Elena. Era mi secreto, mi seguro contra un futuro incierto. Y ahora, ese futuro había llegado. La casita apareció ante mis ojos, sencilla, con paredes blanqueadas y un tejado de chapa que brillaba bajo el sol. Los olivos, más altos de lo que recordaba, proyectaban sombras largas sobre el suelo. Bajé del taxi, pagué con un billete arrugado y me quedé solo, escuchando el zumbido de las cigarras. La puerta de madera crujió cuando la abrí y el olor a polvo y madera vieja me envolvió. Dentro todo era como lo dejé. Una mesa rústica, una cama con un colchón gastado y una estufa de leña que aún funcionaba. En un rincón, bajo una lona, guardaba mis herramientas, un martillo, una sierra, un nivel. Las toqué con reverencia, como si fueran reliquias. Estas herramientas me habían dado una vida y ahora me darían otra. Me senté en una silla coja y saqué el rosario de mi madre. Lo sostuve entre mis dedos, recordando sus palabras. La Virgen siempre nos guía, Jorge, pero tú debes dar el primer paso. Cerré los ojos y pensé en Esteban, su rostro frío, sus palabras cortantes. No puedes seguir aquí. Sentí una punzada de dolor, pero también algo nuevo, una chispa de determinación. No iba a dejar que su traición me definiera. Tenía este terreno, estas manos y una vida por delante, pero primero necesitaba un plan. Recordé mis días como albañil, cuando cada proyecto comenzaba con un dibujo en la tierra. Construí iglesias que aún están en pie, con campanarios que resuenan los domingos. Pero también construí relaciones. En San Rafael, años atrás, conocí a don Miguel, un carpintero que me ayudó con los altares de una capilla. Era un hombre bueno, con manos tan callosas como las mías y un corazón grande como las montañas. También estaba Rosa, la dueña de una panadería en el pueblo, que siempre me ofrecía un pan de chicharrones cuando pasaba por su tienda. Ellos no eran familia de sangre, pero me trataban como a uno de los suyos. Decidí buscarlos, no para pedir ayuda, sino para empezar de nuevo, con gente que valorara lo que yo podía ofrecer. Caminé hasta el pueblo, con el sol quemándome la nuca. El mercado estaba vivo. Mujeres con canastas llenas de tomates y pimientos, hombres descargando cajones de frutas, niños corriendo entre los puestos. El olor a empanadas fritas y a mate recién cebado llenaba el aire. Encontré la panadería de Rosa con su cartel descolorido que decía «Pan casero». Ella estaba detrás del mostrador amasando harina con el cabello gris recogido en un moño. Cuando me vio, su rostro se iluminó. «Don Jorge», exclamó limpiándose las manos en el delantal. «¿Qué hace por aquí? Pensé que estaba en Mendoza, construyendo catedrales». Sonreí, aunque el corazón me pesaba. «Ya no, Rosa, las cosas cambiaron. Estoy aquí para quedarme». Ella me miró como si viera el dolor en mis ojos. Sin preguntar, me puso una taza de mate en las manos y un plato con una milanesa recién hecha. «Siéntese, don Jorge, cuénteme todo. Aquí nadie está solo». Mientras comía, le conté una versión corta de mi historia.
la traición de Esteban, la casa que perdí, mi decisión venir aquí. No mencioné el terreno, no aún. Rosa escuchó, asintiendo, y luego dijo: Su hijo no sabe lo que perdió, pero usted, don Jorge, es como un olivo, viejo, fuerte y siempre da frutos. Quédese en San Rafael, aquí lo queremos. Sus palabras me calentaron más que el mate. Por primera vez en días, pochustvo al cebache lo becom, a neobuzoy. Después de comer, fui a buscar a don Miguel. Lo encontré en su taller tallando una mesa de algarrobo. El olor a madera fresca y barniz llenaba el lugar. Cuando me vio, dejó el cepillo y me dio un abrazo que crujió mis huesos. Jorge, viejo amigo, dijo, ¿qué te trae? ¿Otra capilla? No, Miguel, respondí. Esta vez es algo más personal. Quiero empezar de nuevo, aquí, en San Rafael, y necesito tu ayuda. No le conté todo, pero le dije lo suficiente. Miguel no preguntó mucho, solo asintió. Si necesitas un lugar donde trabajar, mi taller es tuyo, y si quieres construir algo, sabes que mis manos están contigo. Esa noche, de vuelta en mi casita, me senté bajo los olivos, mirando las estrellas. El rosario de mi madre estaba en mi mano, y por primera vez desde la traición de Esteban sentí paz. Mi terreno, mis amigos, mis manos, eso era mi fuerza, mi secreto. Esteban pensó que podía dejarme sin nada, pero no sabía que yo siempre guardé un as bajo la manga. No quería vengarme, no. Quería construir algo nuevo, algo que él nunca entendería, y con la Virgen como testigo, lo haría. El sol de San Rafael se alzaba sobre las montañas, tiñendo el cielo de un naranja que parecía prometer algo nuevo. Me desperté en mi casita de adobe, con el aroma de la tierra húmeda colándose por la ventana. El colchón era duro, la sábana áspera, pero me sentía vivo. Por primera vez en semanas, no era el dolor de la traición de Esteban lo que me empujaba a levantarme, sino una chispa de propósito. Tenía 75 años, las manos llenas de callos y un terreno que era más que tierra. Era mi oportunidad de reconstruir mi vida. Mientras preparaba un mate con hierbas que encontré en un tarro viejo, pensé en mi madre. El primer paso es el más difícil, Jorge, decía siempre, mientras amasaba pan en nuestra cocina de adobe. Hoy, con su rosario en el bolsillo, iba a dar ese paso. Caminé hasta el taller de don Miguel, con el sol quemándome la nuca. El aire olía a resina y a flores silvestres, y el canto de las chicharras acompañaba mis pasos. El taller era un galpón de madera, lleno de herramientas y tablas de algarrobo que desprendían un aroma dulce. Miguel estaba allí, lijando una silla, con el sudor brillando en su frente. Cuando me vio, dejó la lija y me ofreció un mate. «¿Y entonces, Jorge, qué tenés en mente?», preguntó, con esa mirada que decía que confiaba en mí, sin importar lo que propusiera. Le conté mi idea. Quería convertir mi terreno en algo más que una casita y 2 olivos. Soñaba con construir un pequeño taller, un lugar donde pudiera tallar madera, hacer muebles, quizás hasta altares como los que hacía para las iglesias. Pero no quería hacerlo solo. Quería involucrar a la gente del pueblo, enseñar a los jóvenes lo que sabía, compartir lo que la vida me había dado. Miguel escuchó, asintiendo, y luego sonrió. «Eso es un plan, viejo, y si querés, yo te ayudo. Pero vas a necesitar más manos. En el pueblo hay chicos que no tienen trabajo, que podrían aprender de vos». Sus palabras me encendieron. Recordé mis días como aprendiz, cuando don Raúl me enseñó a usar un martillo y a leer un plano. Yo era un pibe flaco, con sueños más grandes que mi fuerza, pero él me dio una oportunidad. Ahora yo podía hacer lo mismo. Decidí empezar pequeño, arreglar la casita, construir un cobertizo para el taller y luego buscar aprendices. Pero primero necesitaba materiales, y ahí estaba mi otro secreto, uno que ni Miguel sabía. En un banco de Mendoza guardaba ahorros de años de trabajo. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para comprar madera, herramientas y algo de cemento. Esteban y Clara pensaban que me habían dejado sin nada, pero no sabían de esa cuenta, abierta en los días en que las iglesias me pagaban bien. Fui al pueblo a hablar con Rosa, la panadera. Su tienda olía a harina y a chicharrones, y el calor del horno hacía que el aire vibrara. Mientras me servía un café, le conté mi plan. «Quiero construir algo en mi terreno, Rosa, un taller, un lugar para enseñar, pero necesito gente, chicos que quieran aprender un oficio». Ella dejó de amasar y me miró con ojos brillantes. «Jorge, en este pueblo hay muchos jóvenes sin rumbo. Los padres trabajan en las viñas o en las bodegas, pero los chicos solo andan en la plaza, sin nada que hacer. Si les das una oportunidad, te seguirán».
Rosa me presentó a dos hermanos, Juan y Sofía, de 18 y 20 años. Eran hijos de un viñatero con manos fuertes y miradas tímidas. No sabemos mucho de carpintería, don Jorge, dijo Juan, rascándose la nuca, pero queremos aprender. Los llevé a mi terreno esa misma tarde. Les mostré la casita, los olivos, el pozo que cavé con mis propias manos. Les hablé de cómo la madera cuenta historias, de cómo un martillo puede construir un futuro. Vi en sus ojos una chispa, la misma que tenía yo a su edad. Ese día, mientras el sol se ponía, empezamos a limpiar el terreno, arrancando malezas y nivelando la tierra. El sudor me corría por la frente, pero me sentía joven otra vez. Esa noche, sentado bajo los olivos, con el rosario en la mano, pensé en Esteban. Recordé cuando lo llevaba a las viñas, cuando le enseñaba a podar, cuando le tallé un caballito de madera que aún debe estar en algún cajón. ¿Dónde se perdió ese niño? La traición aún dolía, pero ahora veía un camino adelante. No quería vengarme, no. Quería construir algo que él nunca entendería, un legado de verdad, no de dinero, sino de corazón. Mis ahorros, mi terreno, mis manos, eso era mi fuerza. Y ahora, con Juan y Sofía, con Miguel y Rosa, tenía algo más, una nueva familia, no de sangre, sino de alma. Pero no todo era tan simple. Mientras trabajábamos, escuché rumores en el pueblo. Alguien había visto a Clara, la esposa de Esteban, preguntando por mí en Mendoza. No sabía qué quería, pero su nombre me trajo un escalofrío. ¿Habían descubierto mi terreno? ¿Mis ahorros? No podía permitirme pensar en eso. Tenía que seguir adelante, construir, enseñar. La Virgen me había traído hasta aquí y no iba a dejarme caer. Mientras las estrellas brillaban sobre San Rafael, sentí que mi vida, rota por la traición, comenzaba a sanar, pedazo a pedazo, como una iglesia que se levanta de la nada. El sol de San Rafael quemaba como un horno, pero el sudor en mi frente era un viejo amigo. Habían pasado 2 semanas desde que llegué a mi terreno y la casita de adobe empezaba a tomar forma. Con Juan y Sofía, los hermanos que Rosa me presentó, trabajábamos desde el amanecer hasta que las sombras de los olivos se alargaban sobre la tierra. El olor a madera fresca y cemento mezclado llenaba el aire, y el sonido del martillo contra los clavos era como una canción que me recordaba quién era. Jorge Vangardes, 75 años, constructor de iglesias, hombre que no se rinde. Cada golpe que daba, cada tabla que cortaba, era una respuesta a la traición de Esteban. No con palabras, no con rencor, sino con acción. Juan era rápido aprendiendo. Sus manos, fuertes de trabajar en las viñas, manejaban la sierra con torpeza al principio, pero con una voluntad que me hacía sonreír. Sofía, más reservada, tenía un ojo para los detalles. Alineaba las tablas con una precisión que me recordaba a mí mismo a su edad. Les enseñé a usar el nivel, a medir 2 veces antes de cortar, a escuchar la madera como si hablara. Cada pieza tiene una historia, les decía, mientras tallábamos vigas para el cobertizo que sería nuestro taller. Ellos escuchaban, con los ojos brillantes, y yo sentía que no solo construía un lugar, sino algo más grande, un puente hacia el futuro. Por las tardes, Rosa nos traía pan fresco y un termo de mate. Nos sentábamos bajo los olivos, con el río Diamante brillando a lo lejos, y hablábamos. Juan soñaba con tener su propio taller algún día. Sofía quería estudiar, quizás arquitectura. «Usted nos está dando un oficio, don Jorge», dijo ella una vez, con la voz tímida pero firme. «Eso no se paga con nada». Sus palabras me tocaron el alma. En Mendoza, Esteban y Clara veían mis iglesias como un gasto inútil, pero aquí, en San Rafael, 2 chicos veían en mi trabajo un regalo. Eso valía más que cualquier peso. Pero no todo era paz. Los rumores sobre Clara seguían llegando. Una vecina que venía al mercado dijo que la habían visto en San Rafael, preguntando por un viejo albañil que se había mudado. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quería? ¿Sabía de mi terreno? ¿De mis ahorros? Recordé su sonrisa fría, sus ojos que siempre parecían calcular. Esteban nunca venía solo, ella era el cerebro detrás de sus decisiones, pero no podía dejar que el miedo me detuviera. Fui al banco en el pueblo y saqué una parte de mis ahorros. Compré madera de algarrobo, clavos, pintura y un par de herramientas nuevas para Juan y Sofía. Si Clara venía, me encontraría de pie, no de rodillas. Una tarde, mientras lijábamos las vigas, don Miguel llegó con una noticia. «Jorge, el padre Luis, de la capilla del pueblo, quiere hablar contigo. Dice que necesitan reparar el altar. Es un trabajo chico, pero pensó en vos».
Me quedé mirando el horizonte, con el rosario en el bolsillo pesándome como un ancla. La capilla de San Rafael era pequeña, con paredes blancas y un campanario que sonaba los domingos. Había pasado por allí años atrás, cuando ayudé a reforzar su tejado. Aceptar el trabajo significaba volver a lo que amaba, construir para la gente, para la Virgen, pero también significaba exponerme. Si Clara estaba buscando, alguien podía hablar. Decidí arriesgarme. Fui a la capilla al día siguiente, con Juan y Sofía. El padre Luis, un hombre flaco con ojos bondadosos, me recibió con un abrazo. Don Jorge, supe que está de vuelta. Sus iglesias son un orgullo para Mendoza. ¿Nos ayudará? Miré el altar. La madera estaba gastada, las tallas descoloridas. Padre, esto no es solo reparar, hay que hacer algo nuevo, algo que dure. Él sonrió y supe que había encontrado un aliado. Esa noche, bajo las estrellas, pensé en mi pasado. Recordé las noches en que tallaba vitrales para Elena, mi esposa, mientras ella corregía cuadernos de sus alumnos. Jorge, haces magia con las manos, decía, y yo sentía que podía construir el mundo para ella. Esteban nunca entendió eso. Para él, mis iglesias eran una pérdida de tiempo, un sueño de viejo. Pero aquí, en San Rafael, veía que mi trabajo tenía sentido. Juan y Sofía, el padre Luis, Rosa, Miguel, ellos veían lo que Esteban no quiso ver. Mientras tallaba un diseño para el nuevo altar, una cruz sencilla pero fuerte, pensé en mi secreto. El terreno era mío, los ahorros también, pero mi verdadera fuerza estaba en otro lado, en mi capacidad de crear, de enseñar, de dar. Clara podía venir, Esteban podía intentar reclamar algo, pero no podían quitarme lo que llevaba dentro. Cada clavo que hundía en la madera era una declaración. No estoy roto. La Virgen me había guiado hasta aquí, y con mis manos, mi corazón y la gente que empezaba a rodearme, construiría algo que nadie podría destruir. El sol de San Rafael se deslizaba hacia el horizonte, pintando el cielo de un violeta profundo, mientras el aroma a leña quemada flotaba desde alguna casa vecina. Estaba en la capilla del pueblo tallando el nuevo altar con Juan y Sofía. El olor a madera de algarrobo llenaba el aire, y el sonido de la lija contra la superficie rugosa era como un rezo. Mis manos, aunque viejas y marcadas por los años, se movían con una precisión que no había perdido. Cada corte, cada curva en la madera era un pedazo de mi alma que dejaba en ese lugar sagrado. Pero mientras trabajaba, mi mente volvía al pasado, al eco de una vida que parecía tan lejana y a la vez tan cercana. Recordé las mañanas en Mendoza, cuando Elena y yo nos sentábamos en el patio de nuestra casa, bajo los naranjos. Ella tomaba mate, con ese gesto lento que me hacía sonreír, y yo le contaba de mis proyectos, una iglesia en San Juan, un campanario en La Rioja. Jorge, tú no construyes solo iglesias, construyes esperanzas, decía, y sus palabras me daban alas. Esteban, entonces un niño, corría alrededor persiguiendo mariposas o jugando con un palo que imaginaba como espada. Lo veía y pensaba, todo esto es para ti, pequeño, para que nunca te falte nada. Pero ahora, tallando este altar, me preguntaba dónde me equivoqué. ¿Fue mi culpa? ¿Le di demasiado? ¿O fue Clara, con su ambición, quien lo alejó de mí? El padre Luis entró en la capilla, trayendo una bandeja con empanadas y un termo de mate. Don Jorge, ustedes trabajan como si la Virgen misma los guiara, dijo sonriendo. Juan y Sofía rieron y yo sentí un calor en el pecho. Estos chicos, con sus manos jóvenes y sus sueños, eran como los hijos que nunca tuve después de Esteban. Les enseñé a tallar una cruz, a lijar con cuidado para no dañar la madera. Sofía, con su ojo para los detalles, sugirió añadir un diseño de vides en el borde del altar. Para que sea como San Rafael, dijo, y yo asentí, orgulloso. Ellos no solo aprendían, estaban creando algo conmigo. Pero la paz no duraba mucho. Esa tarde, mientras cargábamos madera en el taller, Rosa llegó con una noticia que me heló la sangre. Jorge, alguien estuvo preguntando por ti en el mercado. Una mujer elegante de Mendoza. Dicen que es tu nuera. Clara, su nombre era como un cuchillo. ¿Qué quería? Había encontrado mi terreno, sabía de mis ahorros. Sentí una punzada de miedo, pero la aparté. No iba a dejar que su sombra me detuviera. Gracias, Rosa, dije, tratando de sonar tranquilo. Si vuelve, dile que estoy ocupado construyendo. Ella me miró como si supiera que había más en mi historia, pero solo asintió y me dio un pan de chicharrones aún caliente. Esa noche, sentado en mi casita, con el rosario de mi madre en la mano,
Pensé en mi secreto. El terreno y los ahorros eran mi escudo, pero mi verdadera fuerza estaba en lo que estaba construyendo ahora. Un taller, un altar, una comunidad. Había hablado con el padre Luis y él me propuso algo inesperado: usar mi taller para enseñar a más jóvenes del pueblo. Hay muchos chicos sin rumbo, don Jorge. Usted podría darles un oficio, una razón para levantarse cada día. La idea me encendió. No solo construiría muebles o altares, construiría futuros, como hice con mis iglesias. Al día siguiente llevé a Juan y Sofía al banco. Saqué otra parte de mis ahorros y compré más materiales: madera, clavos, pintura, incluso una sierra eléctrica que Juan miraba con ojos brillantes. Don Jorge, esto es caro, dijo, casi con culpa. No es caro si sirve para construir algo que dure, respondí. Luego fuimos al mercado, donde compré comida para compartir con ellos y con Miguel. Preparamos un asado en el terreno, bajo los olivos. El olor a carne asada y el sonido de las risas llenaron el aire. Rosa trajo empanadas y el padre Luis vino con una botella de vino casero. Por un momento olvidé a Esteban, a Clara, a la traición. Aquí, con esta gente, sentía que tenía una familia de nuevo. Pero el eco del pasado no me dejaba en paz. Mientras comíamos, Miguel mencionó algo que me inquietó. Jorge, en el pueblo dicen que una pareja de Mendoza compró un terreno cerca. No sé si es tu hijo, pero tené cuidado. Sentí un nudo en el estómago. ¿Era posible que Esteban y Clara estuvieran tan cerca? ¿Querían encontrarme para reclamar algo más? No podía permitirme dudar. Mi terreno, mi taller, mis nuevos amigos, eso era mi fortaleza. Decidí seguir adelante, trabajar más duro, enseñar a más chicos. Si Clara venía, me encontraría no como un viejo derrotado, sino como un hombre que construye su propio camino. Mientras las estrellas aparecían sobre San Rafael, recé con el rosario en la mano. Virgen de Luján, dame fuerza, susurré. No quería vengarme de Esteban, quería mostrarle, y a mí mismo, que mi vida valía más que su traición. Con mis manos, mi secreto y esta nueva familia que crecía a mi alrededor, sentía que el eco del pasado se desvanecía, reemplazado por el sonido de un martillo que construía un futuro. El aire de San Rafael olía a tierra mojada después de una lluvia breve y las nubes se dispersaban, dejando un cielo limpio como un vitral. Era un domingo por la mañana y yo, Jorge Vangardes, estaba en la capilla del pueblo, terminando los últimos detalles del altar que había tallado con Juan y Sofía. La madera de algarrobo brillaba bajo la luz que entraba por las ventanas, y las vides que Sofía había sugerido tallar parecían danzar en los bordes. El padre Luis, con su sotana gastada, me miró con ojos llenos de gratitud. «Don Jorge, esto es una obra de Dios», dijo, tocando la cruz que coronaba el altar. Yo sonreí, pero en mi pecho sentía un peso. No era solo la satisfacción del trabajo, era la sombra de Clara, que según los rumores, se acercaba cada vez más. Mientras lijaba una esquina del altar, recordé las noches en Mendoza, cuando construía iglesias bajo las estrellas. Elena, mi esposa, me traía un mate caliente y se sentaba a mi lado, escuchando el crujir de la madera. «Jorge, tus manos hacen milagros», decía, y yo sentía que podía levantar una catedral solo para verla sonreír. Pero Esteban, nuestro hijo, nunca entendió ese amor por crear. Para él, todo se medía en pesos, las iglesias, la casa, incluso yo. Ahora, en San Rafael, con Juan y Sofía aprendiendo a mi lado, sentía que estaba recuperando algo de lo que había perdido. Pero la noticia de que Clara preguntaba por mí en el pueblo me recordaba que el pasado no se dejaba atrás tan fácilmente. Después de la misa, el padre Luis me invitó a tomar un café en la sacristía. El aroma a incienso aún flotaba en el aire, mezclado con el olor a café fuerte. «Jorge, la gente habla de tu taller», dijo, sirviéndome una taza. «Quieren que enseñes a más chicos. Hay muchos en el pueblo que necesitan un rumbo». Sus palabras me llenaron de calor, como el mate de mi madre en las mañanas frías. Había empezado con Juan y Sofía, pero la idea de enseñar a más jóvenes me encendía. Podía darles lo que la vida me había enseñado, que un martillo y un sueño pueden construir más que una casa. Acepté, y el padre Luis prometió hablar con las familias del pueblo. Esa tarde volví a mi terreno. El cobertizo que sería mi taller ya tenía un tejado, y las paredes de adobe empezaban a tomar forma. Juan y Sofía trabajaban con entusiasmo, riendo mientras apilaban tablas. Rosa llegó con un canasto de empanadas, y el olor a carne y cebolla llenó el aire.
Nos sentamos bajo los olivos, compartiendo la comida y un termo de mate. Don Jorge, usted es como un padre para nosotros, dijo Juan, con la boca llena. Sofía asintió y yo sentí un nudo en la garganta. Estos chicos, con sus sueños simples y su trabajo duro, eran más familia que Esteban en este momento. Pero la paz se rompió cuando don Miguel llegó, con el rostro tenso. Jorge, tengo noticias, dijo apartándome del grupo. Esa mujer, la que preguntaba por vos, estuvo en el mercado otra vez. Y no estaba sola, había un hombre con ella, alto, con traje. Creo que era tu hijo. Mi corazón dio un vuelco. Esteban. ¿Qué hacían aquí? ¿Habían descubierto mi terreno? ¿Mis ahorros? Sentí una mezcla de miedo y rabia, pero respiré hondo, tocando el rosario en mi bolsillo. Gracias, Miguel, dije. Si vienen, que me encuentren trabajando. Decidí no dejar que el miedo me detuviera. Al día siguiente, llevé a Juan y Sofía al pueblo para comprar más materiales. En el banco revisé mi cuenta. Aún tenía suficiente para terminar el taller y empezar a enseñar a más chicos. Pero mientras salía, vi una figura conocida en la plaza. Clara, con un vestido elegante que desentonaba con el polvo de San Rafael, hablaba con un hombre en la sombra de un jacarandá. No pude ver su rostro, pero su postura, alta y rígida, era inconfundible. Esteban. Me escondí detrás de un puesto de frutas, con el corazón latiendo fuerte. No quería enfrentarlos, no aún. Necesitaba tiempo para construir mi taller, para mostrar que no era el viejo inútil que ellos creían. Esa noche, en mi casita, escribí un plan. Usaría mis ahorros para comprar herramientas y materiales suficientes para enseñar a 5 chicos más. El padre Luis ya había hablado con algunas familias y pronto tendría aprendices. También decidí hablar con un abogado en el pueblo, un amigo de Miguel, para asegurarme de que mi terreno estuviera protegido. No dejaría que Clara y Esteban me lo quitaran. Mientras escribía, recordé las palabras de mi madre. La Virgen nunca abandona a los que luchan. Sentí su fuerza en mí, como si estuviera a mi lado, amasando pan en nuestra vieja cocina. Bajo las estrellas, con el aroma de los olivos envolviéndome, recé. No pedí venganza ni justicia, pedí fuerza para seguir adelante, para construir algo que durara más que el dolor de la traición. Esteban y Clara podían venir, podían buscarme, pero me encontrarían de pie, con un martillo en la mano y una nueva familia a mi lado. Mi terreno, mis ahorros, mi talento. Eso era mi secreto, mi escudo. Y con la Virgen como testigo, no dejaría que me lo quitaran. El amanecer en San Rafael traía un calor que ya se sentía en los huesos, aunque el sol apenas asomaba sobre las montañas. Me desperté en mi casita de adobe con el aroma de los olivos colándose por la ventana y el crujir de las tablas bajo mis pies. Jorge Vangardes, 75 años, constructor de iglesias, hombre que no se rinde. El taller estaba casi listo. Las paredes de adobe brillaban bajo una capa fresca de pintura blanca, y el tejado de chapa resistiría cualquier tormenta. Juan y Sofía trabajaban conmigo cada día, y ahora se habían sumado 3 chicos más. Lucas, un muchacho flaco con manos inquietas. María, una chica de ojos vivaces que soñaba con ser arquitecta. Y Pedro, un joven tímido, pero fuerte como un toro. Ellos eran mi nueva familia, no de sangre, sino de esfuerzo y sueños compartidos. Mientras tomaba un mate bajo los olivos, con el rosario de mi madre en el bolsillo, pensaba en lo lejos que había llegado en tan poco tiempo. El taller ya producía sus primeros muebles, una mesa rústica que Rosa vendió en su panadería, un banco que el padre Luis puso en la capilla. Cada pieza era una victoria, una prueba de que no estaba roto. Pero la sombra de Clara y Esteban seguía pesando. Los rumores decían que estaban en San Rafael, buscando algo, quizás a mí, quizás mi terreno. No podía dejar que el miedo me detuviera, pero tampoco podía ignorarlos. Decidí actuar con cuidado, protegerme, construir mi fortaleza en el silencio. Esa mañana fui al pueblo con Miguel para encontrarme con el abogado que me había recomendado, don Héctor, un hombre mayor con gafas gruesas y una voz calmada. Su oficina olía a papel viejo y a café recién hecho. Le conté mi historia sin entrar en detalles sobre el dolor. Le hablé de mi terreno, de los ahorros que guardaba en el banco, de mi miedo a que Esteban y Clara intentaran reclamar algo. Don Jorge, su terreno está a su nombre y nadie puede quitárselo sin una orden judicial, dijo, revisando la escritura que le mostré. Pero le sugiero hacer un testamento. Si algo le pasa, puede decidir qué hacer con su propiedad.
Sus palabras me dieron paz, pero también me hicieron pensar. ¿Qué quería dejar atrás? ¿A quién? Mientras caminábamos de vuelta, Miguel me miró con seriedad. Jorge, no me gusta que esa nuera tuya ande husmeando. Si vienen, no estás solo. El pueblo te quiere. Sus palabras me calentaron el corazón, como el mate que compartíamos en las tardes. En San Rafael había encontrado algo que no tenía en Mendoza, gente que me veía por lo que era, no por lo que podía darles. Recordé las noches en que construía iglesias, cuando los vecinos de los pueblos me agradecían con un abrazo o una botella de vino casero. Esa era la vida que quería recuperar. En el taller, los chicos trabajaban con entusiasmo. Les enseñé a tallar diseños simples, una cruz, una vid, una flor. María tenía un talento especial. Sus manos parecían danzar sobre la madera, creando curvas que parecían vivas. Don Jorge, esto es como pintar con un cuchillo, dijo sonriendo. Yo reí, recordando cuando Elena decía algo parecido sobre mis tallas. Cada día con estos chicos me hacía sentir que mi vida aún tenía sentido. Pero mientras lijábamos una mesa, Lucas mencionó algo que me puso en alerta. Don Jorge, ayer vi a una mujer elegante en el mercado. Preguntaba por un albañil viejo que vive en las afueras. ¿Es alguien que conoce? Mi corazón se aceleró. Clara, estaba más cerca de lo que pensaba. Decidí no esconderme, pero tampoco enfrentarla. Fui al banco y saqué otra parte de mis ahorros. Compré más herramientas y madera y contraté a un vecino para instalar una cerca alrededor de mi terreno. No era una fortaleza, pero era una señal. Esto es mío, y no lo entregaré sin luchar. También hablé con el padre Luis, quien me propuso organizar un taller para los chicos del pueblo en la capilla. Podrías enseñarles carpintería a don Jorge, sería una bendición para ellos. Acepté, y esa tarde comenzamos a planearlo. Los chicos, emocionados, sugerían ideas. Hacer bancos para la plaza, mesas para las familias pobres, incluso juguetes para los niños. Esa noche, mientras el aroma a asado llenaba el aire y las risas de los chicos resonaban en el taller, pensé en Esteban. Recordé cuando lo llevaba a las viñas, cuando le tallé un caballito de madera que él adoraba. ¿Dónde quedó ese niño? La traición aún dolía, pero ya no me consumía. Estaba construyendo algo nuevo, algo que él no podía tocar. Mi terreno, mis ahorros, mi talento. Eso era mi secreto. Pero mi verdadera fuerza estaba en esta gente, en Juan, Sofía, María, Lucas, Pedro, en Rosa, Miguel, el padre Luis. Ellos eran mi fortaleza, mi escudo contra la sombra que se acercaba. Mientras las estrellas brillaban sobre San Rafael, recé con el rosario en la mano. Virgen de Luján, protégeme, susurré. No quería venganza, solo quería seguir adelante, construir, enseñar. Clara y Esteban podían venir, pero me encontrarían de pie, rodeado de gente que me valoraba. Mi vida, rota por la traición, estaba sanando, y cada clavo que hundía en la madera era una prueba de que aún tenía mucho que dar. El sol de San Rafael se alzaba con un calor que hacía temblar el aire sobre las viñas. Me desperté en mi casita de adobe, con el aroma a tierra y olivos colándose por la ventana abierta. El taller estaba casi terminado, las paredes blancas relucían, el tejado de chapa resistía el viento, y las herramientas brillaban en sus estantes como si supieran que eran parte de algo grande. Juan, Sofía, María, Lucas y Pedro trabajaban conmigo cada día, y el taller ya producía mesas y bancos que la gente del pueblo empezaba a comprar. Pero esa mañana, mientras tomaba un mate amargo, sentía una inquietud que no podía ignorar. Clara y Esteban estaban cerca, lo sabía. La sombra de su traición, como un viento frío, se acercaba, y yo, Jorge Vangardes, de 75 años, tenía que estar listo. El taller en la capilla había comenzado. El padre Luis reunió a 10 chicos del pueblo, todos entre 16 y 20 años, con manos ansiosas y ojos llenos de curiosidad. Les enseñé a medir la madera, a clavar sin doblar los clavos, a lijar hasta que la superficie fuera suave como la piel de un durazno. El olor a aserrín y barniz llenaba la capilla, y el sonido de las risas de los chicos era como un canto. María, con su talento para los detalles, ayudaba a los más nuevos, mientras Juan mostraba cómo usar la sierra eléctrica. Verlos aprender me hacía sentir que mi vida, rota por la traición de Esteban, estaba encontrando un nuevo propósito. Pero cada risa, cada clavo, también me recordaba que debía protegerme. Fui al pueblo con Miguel para comprar más materiales. El mercado estaba lleno de vida. Mujeres con canastas de pimientos y tomates,
hombres descargando cajones de uvas, niños corriendo detrás de una pelota. El aroma a empanadas fritas y mate flotaba en el aire y por un momento me sentí en casa. Pero entonces la vi. Clara, con un vestido azul que desentonaba con el polvo de San Rafael, estaba parada junto a un puesto de frutas, hablando con una vendedora. A su lado, Esteban, con un traje que parecía caro pero mal planchado, miraba alrededor con impaciencia. Mi corazón dio un vuelco. Me escondí detrás de un carro de verduras, sintiendo el rosario en mi bolsillo como un ancla. No quería enfrentarlos, no aún, pero mientras los observaba, Clara señaló hacia la capilla y la vendedora asintió. Estaban buscándome. ¿Sabían de mi taller, de mi terreno, o solo querían asegurarse de que no fuera una amenaza? Miguel, que estaba a mi lado, me tocó el hombro. Jorge, no te escondas. Si vienen, que te vean fuerte. Asentí, pero mi mente estaba en otro lugar. Recordé las noches en Mendoza, cuando Esteban era pequeño y lo llevaba a la plaza a comer helado. Le compraba un cucurucho de dulce de leche y él reía con la cara manchada. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo mi hijo se convirtió en un hombre que me echó de mi propia casa? Volví al taller con el corazón pesado. Los chicos trabajaban y el sonido del martillo me calmó. Decidí no decirles nada, pero hablé con el padre Luis en privado. Padre, mi hijo y su esposa están en el pueblo. Creo que me buscan. Él me miró con esos ojos bondadosos que parecían ver todo. Don Jorge, usted está haciendo algo bueno aquí. La Virgen lo protege. Si vienen, hágales frente con la verdad. Sus palabras me dieron fuerza, pero también me hicieron pensar. No quería una pelea, no quería venganza. Quería mostrarles que no me habían destruido. Esa tarde, mientras enseñaba a los chicos a tallar una cruz, pensé en mi secreto. El terreno y los ahorros eran mi escudo, pero mi verdadera fortaleza estaba en lo que estaba construyendo. Un taller, una comunidad, un legado. Decidí hablar con don Héctor, el abogado, para asegurarme de que todo estuviera en orden. Fui a su oficina, con el aroma a café y papel viejo envolviéndome. Le pedí que redactara un testamento, mi terreno y lo que quedara de mis ahorros irían a la capilla, para que el padre Luis pudiera seguir enseñando a los chicos. No quiero que mi hijo toque esto, dije. Héctor asintió, sin hacer preguntas. Es una decisión sabia, don Jorge. Su legado será para los que lo merecen. Esa noche, mientras el aroma a asado llenaba el terreno y los chicos reían alrededor de una fogata, sentí una paz frágil. Sabía que Clara y Esteban estaban cerca, pero también sabía que no estaba solo. Rosa trajo empanadas, Miguel trajo vino y el padre Luis bendijo la comida. Esto es familia, dijo, levantando un vaso. Y yo, con el rosario en la mano, sentí que la Virgen estaba conmigo. Clara y Esteban podían venir, podían intentar reclamar algo, pero me encontrarían de pie, rodeado de gente que me valoraba. Mi vida, rota por su traición, estaba sanando, y cada mueble que tallábamos, cada chico que aprendía, era una prueba de que yo, Jorge Vangardes, aún tenía mucho que dar. El sol de San Rafael se alzaba con un calor que hacía vibrar el aire, y el aroma a tierra seca y olivos llenaba mi casita de adobe. Me desperté temprano, con el rosario de mi madre en la mano, sintiendo una mezcla de calma y tensión. Jorge Vangardes, 75 años, constructor de iglesias, hombre que no se rinde. El taller estaba en pleno apogeo. Los chicos, Juan, Sofía, María, Lucas y Pedro, trabajaban con entusiasmo, tallando mesas y bancos que ya se vendían en el pueblo. La capilla, con su nuevo altar reluciente, era un orgullo para todos, pero la sombra de Clara y Esteban, que sabía estaban en San Rafael, pesaba como una nube de tormenta. Hoy algo me decía que el encuentro era inevitable. Mientras tomaba un mate amargo, pensé en mi pasado. Recordé las noches en Mendoza, cuando construía iglesias bajo la luz de la luna, con el olor a madera y cemento envolviéndome. Elena, mi esposa, me traía un plato de locro caliente y se sentaba a mi lado, corrigiendo cuadernos de sus alumnos. Jorge, tú haces que el mundo sea más bello, decía, y yo sentía que podía construir cualquier cosa por ella. Esteban, entonces un niño, jugaba cerca, construyendo torres con piedras. Lo miraba y pensaba, todo esto es para ti. Pero ahora su traición me había llevado aquí, a este terreno, a este taller, a esta nueva vida que, a pesar del dolor, empezaba a sentir como mía. Fui a la capilla para supervisar el taller de los chicos. El aroma a incienso y aserrín llenaba el aire,
y el sonido de las lijas y martillos era como un canto. María enseñaba a un nuevo aprendiz, un chico de 16 años llamado Tomás, a tallar una cruz sencilla. «Don Jorge, mire cómo aprende rápido», dijo, sonriendo. Yo asentí, orgulloso. Estos chicos no solo aprendían un oficio, aprendían que el trabajo duro podía darles un futuro. Pero mientras los observaba, el padre Luis se acercó con el rostro serio. «Don Jorge, hay una pareja esperándolo afuera. Creo que son ellos». Mi corazón dio un vuelco. Salí de la capilla, con el sol quemándome la nuca, y allí estaban. Clara, con un vestido elegante que parecía fuera de lugar, y Esteban, con el rostro tenso y los ojos evasivos. Por un momento vi al niño que corría por el patio con un caballito de madera que le tallé, pero ese niño ya no existía. «Papá», dijo Esteban con la voz fría, «tenemos que hablar». Entramos en la sacristía, donde el aroma a café y el silencio nos envolvieron. Clara tomó la palabra, como siempre. «Jorge, supimos que estás aquí construyendo otra vez. No queremos problemas, pero la casa en Mendoza, necesitamos venderla. Y si tienes algo más, terrenos, ahorros, deberías ayudarnos. Somos familia». Su voz era suave, pero sus ojos eran fríos, calculadores. Esteban solo asintió, sin mirarme. Sentí una rabia que quemaba como el sol, pero respiré hondo, tocando el rosario en mi bolsillo. «Familia», dije, con la voz calma pero firme. «¿Familia es echarme de mi casa? ¿Es borrar las iglesias que construí para ustedes?» Clara intentó interrumpir, pero levanté la mano. «No tengo nada para ustedes. Esta tierra, este taller, es mío. Y lo que tengo, lo daré a quienes lo merecen, a los chicos que trabajan conmigo, a la capilla que me abrió sus puertas». Esteban finalmente habló con la voz temblorosa. «Papá, no queríamos hacerte daño, pero Clara, nosotros pensamos que era lo mejor». Lo miré buscando al niño que amaba, pero solo vi a un hombre atrapado por la ambición. «Lo mejor para ustedes, no para mí», respondí. «Pero estoy bien, no necesito su lástima». Clara frunció el ceño, pero no dijo nada. Sabía que no tenía poder aquí. Mi terreno estaba a mi nombre, mis ahorros protegidos, mi testamento listo. Don Héctor, el abogado, se había asegurado de eso. «Vuelvan a Mendoza», dije, «y dejen de buscarme, construyan su vida como yo estoy construyendo la mía». Se fueron en silencio, con el polvo de San Rafael pegado a sus zapatos caros. No sentí triunfo, solo una tristeza profunda, como si hubiera perdido a Esteban por segunda vez. Pero cuando volví al taller, los chicos me recibieron con risas y preguntas. «Don Jorge, ¿cómo quedó esta silla?», preguntó Pedro, mostrándome su trabajo. Sonreí, sintiendo que el peso en mi pecho se aligeraba. Esta era mi familia ahora, no de sangre, sino de corazón. Esa noche, bajo los olivos, con el aroma a leña y el canto de las chicharras, recé con el rosario. «Virgen de Luján, gracias por mostrarme el camino», susurré. Mi secreto, el terreno, los ahorros, mi talento, me había dado fuerza, pero lo que me sostenía era esta gente. Los chicos, el padre Luis, Rosa, Miguel. Esteban y Clara podían tener la casa en Mendoza, pero yo tenía algo más valioso, un propósito, una comunidad, una vida nueva. Y mientras las estrellas brillaban, supe que, a pesar del dolor, había encontrado mi lugar. El amanecer en San Rafael traía una brisa fresca que mecía los olivos frente a mi casita de adobe. Me desperté con el aroma a tierra húmeda y el canto de los pájaros, sintiendo una paz que no había conocido en años. Jorge Vangardes, 75 años, constructor de iglesias, hombre que encontró su camino. El taller estaba vivo, el sonido de martillos y lijas resonaba desde el amanecer, y los chicos, Juan, Sofía, María, Lucas, Pedro y los nuevos aprendices, trabajaban con una pasión que me hacía sonreír. Habían terminado una mesa para la plaza del pueblo y un juego de sillas para la escuela, y cada pieza era una prueba de que mi vida, rota por la traición de Esteban, estaba sanando. Pero después del encuentro con él y Clara, sabía que mi trabajo aquí era más que construir muebles. Era construir un legado. Mientras tomaba un mate bajo los olivos, con el rosario de mi madre en el bolsillo, pensé en el pasado. Recordé las mañanas en Mendoza, cuando levantaba muros bajo el sol ardiente, con el sudor corriendo por mi frente. Elena, mi esposa, me esperaba con un plato de milanesas y una sonrisa que hacía que todo valiera la pena. «Jorge, tú construyes sueños», decía, y yo sentía que podía levantar una catedral por ella.
Esteban, entonces un niño, corría por el patio, jugando con un caballito de madera que le tallé. Pero ese niño se había perdido, reemplazado por un hombre que me echó de mi casa. El dolor aún estaba ahí, como una cicatriz, pero ya no me definía. Aquí, en San Rafael, había encontrado algo más grande, una familia que no era de sangre, sino de alma. El taller en la capilla se había convertido en un faro para el pueblo. El padre Luis trajo más chicos, y ahora éramos 15, trabajando en turnos para tallar bancos, mesas, incluso juguetes para los niños de la escuela. María, con su talento para los detalles, diseñó un pesebre para la Navidad que se acercaba, con figuras tan delicadas que parecían vivas. Don Jorge, esto es para la Virgen, dijo, mostrándome una talla de María con el niño Jesús. Sentí un nudo en la garganta. Esta chica, con sus manos jóvenes y su corazón grande, era la prueba de que mi trabajo tenía sentido. Rosa, la panadera, venía casi todos los días con un canasto de empanadas y pan de chicharrones. El olor a masa frita llenaba el taller, y los chicos bromeaban mientras compartíamos el mate. Don Jorge, usted nos dio un oficio, pero también una casa, dijo Juan una tarde mientras lijaba una tabla. Yo sonreí, pero sus palabras me tocaron hondo. En Mendoza, Esteban y Clara me habían quitado mi casa, pero aquí, en San Rafael, había construido algo mejor. Un hogar hecho de risas, esfuerzo y sueños compartidos. Pero no todo era calma. Los rumores decían que Clara y Esteban no se habían ido del todo. Alguien los vio en una bodega cercana, hablando con un abogado. ¿Querían mi terreno? ¿Mis ahorros? No lo sabía, pero ya no tenía miedo. Había hablado con don Héctor, el abogado, y mi testamento estaba listo. Mi terreno y lo que quedara de mis ahorros irían a la capilla para que el taller siguiera funcionando después de que me fuera. Es un legado hermoso, don Jorge, dijo Héctor, ajustándose las gafas. Usted está dejando algo que durará generaciones. Sus palabras me dieron paz. No quería vengarme de Esteban, quería que mi vida hablara por mí. Una tarde, el padre Luis me llamó a la sacristía. El aroma a incienso y café llenaba el aire, y su voz era suave pero firme. Don Jorge, el pueblo quiere hacer algo por usted. Queremos nombrar el taller en su honor. Taller Vanguardes. ¿Qué le parece? Me quedé sin palabras. Sentí los ojos húmedos, pero me contuve. Padre, no merezco tanto, murmuré. Él sonrió. Merece más, Jorge. Usted le dio esperanza a este pueblo. Acepté, no por vanidad, sino porque sabía que ese nombre mantendría vivo mi trabajo. Esa noche organizamos un asado en el terreno. El olor a carne asada y leña quemada llenaba el aire, y las risas de los chicos resonaban bajo las estrellas. Rosa trajo empanadas, Miguel vino con vino casero, y el padre Luis bendijo la comida. Mientras comíamos, María me dio un regalo, una cruz pequeña, tallada por todos los chicos, con una vid grabada en el centro. Es para usted, don Jorge, para que nunca olvide que nos cambió la vida. La tomé con manos temblorosas, sintiendo que mi corazón se llenaba. Esteban podía tener la casa en Mendoza, pero yo tenía esto, un legado que florecía en las manos de estos chicos, en las paredes de este taller, en la fe de este pueblo. Mientras las estrellas brillaban, recé con el rosario. Virgen de Luján, gracias por mostrarme que la familia no es solo sangre, susurré. Mi secreto, el terreno, los ahorros, mi talento, me había dado fuerza, pero mi verdadera victoria estaba aquí, en esta gente que me veía por lo que era. Clara y Esteban podían seguir su camino, pero yo había encontrado el mío. Y mientras el fuego crepitaba, supe que mi vida, aunque rota, había florecido en algo más grande de lo que nunca soñé. El sol de San Rafael se deslizaba hacia el horizonte, bañando los olivos de mi terreno en una luz dorada que parecía bendecir la tierra. Me senté en una silla rústica que Juan había tallado, con un mate en la mano y el rosario de mi madre en el bolsillo. Jorge Vanguardes, 75 años, constructor de iglesias, hombre que encontró su lugar. El taller, ahora llamado Taller Vanguardes, era un hervidero de vida. Los chicos trabajaban en mesas, sillas y un pesebre para la Navidad que se acercaba. El aroma a acerrín y barniz se mezclaba con el olor a empanadas que Rosa traía cada tarde, y las risas de los aprendices llenaban el aire como un canto. La traición de Esteban, que una vez me rompió, ahora era solo una cicatriz, un recuerdo que había perdido su poder. Mientras miraba a María enseñar a un nuevo chico a lijar una tabla, pensé en mi pasado. Recordé las noches en Mendoza cuando tallaba vitrales bajo la luz de una lámpara,
con Elena corrigiendo cuadernos a mi lado. Jorge, tú haces que el mundo crea en algo más grande, decía, y yo trabajaba hasta el amanecer soñando con un futuro para nuestro hijo. Esteban, con sus ojos brillantes y su risa de niño, corría por el patio, jugando con un caballito de madera que le hice. Pero ese niño se perdió en algún lugar, reemplazado por un hombre que me echó de mi casa por unos pesos. El dolor aún estaba ahí, pero ya no me consumía. Aquí, en San Rafael, había construido algo que él nunca entendería, un legado de amor, no de dinero. El taller se había convertido en el corazón del pueblo. Los chicos no solo aprendían carpintería, aprendían a soñar. Juan quería abrir su propio taller, Sofía planeaba estudiar arquitectura, María diseñaba altares que rivalizaban con los míos. Los muebles que hacíamos se vendían en el mercado y el dinero se usaba para comprar más materiales y ayudar a las familias del pueblo. El padre Luis, con su sonrisa bondadosa, decía que el taller era una bendición de la Virgen. Rosa, trayendo sus empanadas, bromeaba. Don Jorge, usted no solo construye mesas, construye familias. Y yo, con el corazón lleno, sabía que tenía razón. Pero el pasado no se rendía tan fácilmente. Una mañana, mientras cargábamos madera en el taller, el padre Luis llegó con una carta. «Es de Mendoza», dijo con el rostro serio. La abrí con manos temblorosas. Era de Esteban. Escribía que habían vendido la casa en Mendoza y querían arreglar las cosas. Me ofrecía una suma de dinero por todo lo que hice por ellos. No mencionaba a Clara, pero su sombra estaba en cada palabra. Sentí una punzada de rabia, pero también tristeza. Pensaba que unos pesos podían borrar lo que hizo, que podía comprar mi perdón. Decidí no responder. Fui a la oficina de don Héctor, el abogado, y revisé mi testamento. Mi terreno, mis ahorros, todo iría a la capilla para mantener el taller y ayudar a los chicos. «Es lo correcto, don Jorge», dijo Héctor, ajustándose las gafas. «Usted está dejando un legado que nadie puede tocar». Asentí, sintiendo una paz profunda. No quería el dinero de Esteban, quería que mi vida hablara por mí, que mis manos dejaran una marca que durara más que el dolor. Esa tarde organizamos una fiesta en el terreno. El olor a asado y leña quemada llenaba el aire, y las luces colgadas en los olivos parpadeaban como estrellas. Rosa trajo empanadas y pan de chicharrones, Miguel vino con vino casero, y el padre Luis bendijo la comida. Los chicos cantaban, reían, y María me dio un regalo. Un marco de madera tallado con vides, con una foto de todos nosotros en el taller. «Don Jorge, esto es para que nunca olvide que somos su familia», dijo. Sentí los ojos húmedos, pero sonreí. Esta era mi victoria, no contra Esteban, sino por mí mismo. Mientras las estrellas brillaban sobre San Rafael, me alejé un momento de la fiesta y me senté bajo los olivos, con el rosario en la mano. «Virgen de Luján, gracias por mostrarme lo que importa», susurré. Pensé en lo que la vida me había enseñado. La familia no es solo sangre, es amor, es respeto, es compartir un mate bajo el sol. Esteban y Clara eligieron su camino, pero yo encontré el mío. Mi terreno, mis ahorros, mi talento me dieron fuerza, pero fueron los chicos, Rosa, Miguel, el padre Luis, quienes me dieron un hogar. Mi vida, rota por la traición, había florecido en algo más grande, un legado de esperanza, de trabajo, de fe. Y mientras el eco de las risas llegaba desde la fogata, supe que, a pesar del dolor, había encontrado la luz al final del camino. No era la casa en Mendoza, ni los pesos de Esteban. Era esta gente, este taller, esta vida nueva que construí con mis manos y mi corazón. La Virgen me había guiado, y yo, Jorge Vangardes, estaba en paz.